Hola a todos y bienvenidos una vez más a Refrigeración Total. Mi nombre es Amílcar Pineda Costa y hoy seguiremos hablando de los fundamentos básicos de electricidad. Además nos concentraremos en las formas de producción de electricidad que se realiza a través de diferentes procesos que son capaces de generar una carga eléctrica. Para entender esto, pues te invito a que vayamos al taller. ¿Qué conceptos estaremos desarrollando? Estaremos hablando de conductores y aislantes, energías primarias y secundarias, así como las formas de producción eléctrica y transmisión de la electricidad hasta nuestros hogares. En la actualidad, las actividades cotidianas dependen en gran medida de la energía eléctrica. Mantener la comida en buen estado dentro del refrigerador, encender una estufa o un calentador eléctrico, llevar agua a una cisterna, encender los interruptores de luz durante la noche, conectar los dispositivos móviles, ver la televisión, escuchar la radio y utilizar la computadora son acciones que serían imposibles de no contar con energía eléctrica. Para llevar la energía eléctrica hasta nuestros hogares, oficinas e industrias se requiere de un largo proceso para transformar a una energía primaria renovable o no renovable a energía eléctrica. En la actualidad, gracias a los avances tecnológicos, se ha diversificado la forma en la que se pueden producir energía cuidando el medio ambiente. Además, existen procesos que no solo producen electricidad, sino otras formas de energía que permiten cuidar del medio ambiente. ¿Cuáles son los grandes conceptos? Hablemos entonces de la clasificación de los materiales aislantes y conductores. Podemos decir que un conductor eléctrico es un material que ofrece poca resistencia y permite el movimiento libre de electrones o a la carga eléctrica a través de ellos. Recordemos que estos materiales que permiten el movimiento libre de electrones son los que se utilizan para crear circuitos eléctricos. Según esto, se puede decir que todos los materiales o elementos que permiten que a través de ellos fluya corriente en movimiento se conocen como conductores. Para que los electrones se desplacen libremente por los materiales conductores, se les debe conectar a una fuente de tensión. Entre los conductores se encuentran los metales ferrosos y los no ferrosos, las aleaciones, entre otras. ¿Cómo los podemos clasificar? Los tenemos como oro, bronce, plata, aluminio, cobre, grafito, aleaciones y soluciones. Hablemos un poco de ellos. El cobre es el conductor eléctrico más utilizado por su bajo costo. Posee una alta conductividad eléctrica y funciona para cualquier instalación de uso doméstico e industrial. Además, es altamente maleable y se puede encontrar mayormente en cableados y componentes eléctricos. Tenemos la plata. Es el mejor conductor de electricidad. Sin embargo, posee un alto costo, por lo que su uso es reducido en comparación con otros conductores. Además, es utilizado en fusibles para cortocircuitos o breaker, instrumentos eléctricos en medicina e interruptores de bajas densidades. También tenemos el oro. Posee una alta resistencia eléctrica, aunque es un poco menor al del cobre. Es inalterable por el aire, el calor, la humedad y la mayoría de los agentes químicos. Se utiliza en conectores eléctricos de computadoras como ser las memorias y bornes de baterías. También tenemos al aluminio. Está más indicado para el uso de líneas aéreas. Representa un 63% de conductividad eléctrica con respecto al cobre. Y tenemos también al grafito. Posee una conducción baja, por lo que es considerado un semiconductor. Se utiliza para la fabricación de electrodos. Y por último tenemos las soluciones salinas. Estas poseen una conducción de clase iónica. Se utilizan, por ejemplo, en la elaboración de baterías o pilas, en el área automotriz y otras industrias. Podemos hablar entonces de aislantes. ¿Qué es un aislante? Son los materiales que no permiten a los electrones circular libremente, por lo que hacen imposible el flujo de la corriente eléctrica. ¿Cuáles son sus aplicaciones? En los circuitos eléctricos normalmente suelen usarse plásticos como revestimiento aislante para los cables.
Los cables muy finos, como los empleados en las bobinas de motores eléctricos, pueden aislarse con una capa delgada de barniz. También el aislamiento interno de los equipos eléctricos puede efectuarse con mica o mediante fibras de vidrio con un aglutinador plástico. Además, en los equipos electrónicos y transformadores de alta y baja potencia se emplea en ocasiones un papel especial para aplicaciones eléctricas. Las líneas de alta tensión se aíslan con vidrio, porcelana u otro material cerámico. ¿Cómo se clasifican? Bueno, tenemos al vidrio, al caucho, al mylar, nylon, tela, cerámica, teflón, polietileno. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se produce la energía eléctrica que llega a nuestras casas? ¿O cuál es el proceso que se realiza para que al darle al interruptor se encienda la luz? Si te has hecho estas preguntas, pues te explicaremos cuál es el recorrido de la electricidad hasta llegar a nuestras casas. Hablemos entonces de la energía primaria. Se denomina energías primarias las que se obtienen directamente de la naturaleza. Por ejemplo, energía solar, hidráulica, eólica, geotérmica, biomasa. A estas se les considera como energías renovables. Pero también tenemos al petróleo, gas natural o carbón y la energía nuclear como energías no renovables. ¿Qué es una energía renovable? Realmente las energías renovables son recursos limpios y casi inagotables que nos proporciona la naturaleza. Por su carácter autóctono contribuyen a disminuir la dependencia de nuestro país de los consumidores externos. Además favorecen al desarrollo tecnológico y a la creación de empleos. ¿Cuáles son estas? Bueno, tenemos la energía solar, que es una de las fuentes más conocidas, ya que utiliza la energía proveniente del sol. Aquí hay que distinguir entre la energía solar térmica y la energía solar fotovoltaica. Recordemos que utiliza unos paneles de color azul, como se mira en la imagen, la cual capta los rayos solares, manda esa energía a un banco de pilas o baterías. Estas las almacena y después las distribuye en nuestras casas. También tenemos la energía eólica, que es la que utiliza la fuerza del viento para originar la electricidad. Se obtiene a través de los aerogeneradores instalados en los parques eólicos. Recuerden que debe de haber una corriente de aire fuerte para poder mover las hélices de este ventilador gigante. También tenemos la energía hidráulica, que utiliza la fuerza del agua en movimiento para producir o almacenar la electricidad. Para conseguirlo se utiliza el agua de los ríos o arroyos que desciende de las montañas. También tenemos la biomasa que utiliza la materia orgánica como fuente de energía. La materia orgánica puede ser natural, residual o procedente de algún cultivo energético. Por ejemplo, aquí en nuestro país podemos ver que se utilizan los árboles, se utilizan zacate, se utiliza también el bagazo de la caña de azúcar. También tenemos otro tipo de energía, que es la geotérmica, que utiliza la energía del calor del suelo, por ejemplo, donde hay presencia de aguas termales, y eso hace mover generadores y generar electricidad. Hablemos entonces de las no renovables. ¿Qué son estas no renovables? Son aquellas cuyas reservas son limitadas y por lo tanto disminuyen a medida que se consumen. También es más difícil su extracción y aumenta su costo. Dentro de estas tenemos la energía nuclear, la cual se obtiene al bombardear con neutrones a gran velocidad los átomos de ciertas sustancias, como cuáles: el uranio y el plutonio. También tenemos el petróleo, este líquido viscoso que se encuentra debajo de la tierra y que ha sido formado por miles de años o millones de años. Por ejemplo, cuando nosotros no tenemos energía eléctrica o hay un corte de energía eléctrica, se pueden utilizar plantas térmicas para poder generar este tipo de electricidad. Es a base de combustible. También tenemos el carbón, que se utilizó por mucho tiempo para mover
al ferrocarril también se obtiene de manera natural, ya sea obteniéndola como mineral en la tierra o quemando los árboles también para generar carbón. También tenemos gas natural también, que es otra fuente de las no renovables que se utiliza en la actualidad. Bueno, hablemos de las energías secundarias. Las energías secundarias son las que requieren un proceso de transformación. Para obtener la electricidad hay que transformar alguna de las energías primarias. La energía eléctrica o electricidad, como la conocemos, es considerada una energía secundaria. Podemos hablar entonces de cómo se transmite la energía o cómo se distribuye hasta nuestras casas. Veamos el siguiente ejemplo. ¿Conoces el camino que recorre la electricidad hasta llegar a tu casa? Comienza en centrales de generación eléctrica que produce energía con combustibles no renovables, una central hidroeléctrica. Pero, ¿cuál es la diferencia entre la energía renovable y la no renovable? Depende del recurso que se use para producirla. La energía producida en la central pasa por un transformador para aumentar el voltaje. La energía en alta tensión facilitará el transporte por largas distancias. La corriente ahora viajará por líneas de transmisión de alto voltaje a lo largo del país. Cuando la energía llega a tu pueblo o ciudad, en las subestaciones transformadoras se disminuye el alto voltaje para viajar por el circuito de voltaje medio. Así, la energía se transporta por tu ciudad y tu barrio a través de cables elevados en el aire o cables subterráneos. Una vez que llega cerca de tu casa, el voltaje es reducido en los centros de transformación nuevamente, de media a baja tensión, para llegar así a tu domicilio. En tu casa hay un medidor que cuenta el volumen de uso de electricidad que hace tu familia o edificio. Así, la energía eléctrica se genera y luego de un largo camino llega a tu casa, para que puedas disfrutar de todos sus beneficios. ¿Cuál es la terminología del día de hoy? Hablamos de conductores, tipos de energías, hablamos de aislantes, formas de producción y distribución de la energía hasta nuestros hogares. Me despido con frases que inspiran. Cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos. Mahatma Gandhi. No olvides suscribirte, somos Refrigeración Total. Deja tus comentarios y sugerencias para seguir creando contenido 100% gratis. Contenido virtual desarrollado por Amílcar Pineda. Dale like y compártelo. Hasta la próxima.